¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna. Una de las poblaciones que en los últimos años, por lo menos hemos notado, que sufre mayor discriminación, cierta marginalización para siquiera poder reconocer sus derechos, es la población lésbico-gay o también llamada LGBTTI. Ahora vamos a platicar exactamente de qué se trata. Es la población gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Esta población en México, quizá por la cultura conservadora, quizá porque nos ha faltado ahondar en prácticas más plurales y de reconocimiento a distintos grupos, la verdad la ha pasado duras y lo ha sufrido a través de las décadas. Hoy vamos a platicar justamente de los derechos que tiene esta población y en qué situación se encuentran y hacia dónde vamos. Bienvenidos. Y justamente para hablar de este muy interesante tema, la verdad estoy muy contento y muy agradecido por los invitados que hoy están aquí en el programa. Está aquí con nosotros la maestra Estefanía Vela. Estefanía actualmente es profesora asociada del Centro de Investigación y Desarrollo Económico, el CIDE. Bienvenida. Gracias. Entiendo además que ahí conduces tú el área justamente de derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Sí. Ah, qué bueno, Estefanía. Y está también con nosotros el licenciado Francisco López Lozada. Él es el director de una asociación civil llamada Caruna Salud y Desarrollo AC. Bienvenido, Francisco. Buenas tardes. Brevemente, ¿a qué se dedica esta asociación? Bueno, Caruna Salud y Desarrollo es una organización civil. Nosotros trabajamos con educación integral de la sexualidad. Lo que principalmente hacemos en este momento es capacitación en esta materia, en educación integral de la sexualidad, con funcionarias y funcionarios públicos. Ah, qué bien. Bueno, de esto estaremos hablando justo a lo largo del Gracias. programa. Empezaría haciéndoles una pregunta general, pero me parece importante para la audiencia. Esto de LGBTTI, ¿qué es cada uno de los términos? Cuando hablamos de población lésbico, ¿cómo la definimos? Es las siglas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transvesti, transgénero, intersex. Son personas que tienen, digamos, ciertas características que se juntan porque al final todas aluden a un problema con cómo tratamos la diversidad relacionada con la sexualidad, aunque a la hora de ir, digamos, precisando los problemas que cada uno vive pueden llegar a ser diferentes, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿se puede agrupar, como diciendo, es un grupo o alude justamente a un grupo de preferencias sexuales distintas a la generalidad? No todos, porque por ejemplo, las personas intersex son personas que nacen con cuerpos que presentan características que culturalmente no se ajustan a lo que creemos está presente en un cuerpo de un hombre o de una mujer. Okay. La imagen que más gente tiene en la mente al pensar en intersex es, por ejemplo, la imagen de la hermafrodita. Exacto. Pero hay mucha más variabilidad o hay muchas más posibilidades. O sea, por ejemplo, nosotros asumimos que los hombres tienen genes XY, las mujeres tienen genes XX. Ajá. Actualmente las personas pueden tener genes XY, XX, X0, XXY, XYY. Entonces hay una variabilidad en las características. Y eso se manifiesta de múltiples formas en un organismo. En lo genético, por ejemplo, los genitales. Puede también darse, por ejemplo, hay un síndrome en donde este es presente en mujeres, no tienen un desarrollo que según nosotros corresponde al tránsito de ser niña a ser mujer. Entonces puede tener 25 años, pero la leemos como si tuviera 14, por ejemplo. Okay. Entonces, aquí se trata de una diversidad corporal. ¿No? Las personas lesbianas, gay, bisexuales aluden más bien a una diferencia ahí sí en prácticas sexuales y de quién se enamoran o con quién establecen relaciones sexuales, ¿no? De acuerdo. Por lo general hoy se asume que los hombres andan con mujeres, mujeres andan con hombres, y quienes se identifican como lesbianas, gays o bisexuales, o quienes simplemente tienen sexo con personas su mismo sexo, ¿no? Digamos, difieren de esta práctica. Y las personas que son trans, hay, digamos, diferentes distinciones: transvesti, transexual, transgénero, y aluden al grado por lo general de transformación, diría yo,
que realizan, y aquí lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde se asume que si tienes cuerpo de hombre vas a desempeñar ciertos comportamientos, cierta personalidad, cierta forma de vestir que según nosotros corresponde a ser hombre. Personas trans difieren de esa expectativa social. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿es correcto agrupar diferencias tan, perdón la palabra, distintas, o sea, aluden a cosas diferentes, en un mismo grupo, en una misma denominación? ¿O no tiene mayor importancia? Creo que depende. Cuando sea útil agrupar, venga. Cuando ya deje de serlo, no, como te digo, o sea, por ejemplo, las personas intersex en sociedades como la nuestra, ¿cuál es uno de los problemas básicos que tienen? Que los niños nacen y si tienen un cuerpo que presenta estos rasgos diferentes, tal cual los médicos, la práctica médica ha sido, por ejemplo, mutilarlos. Entonces ahí es un derecho muy básico, no intervengas en mi cuerpo. Exacto, ¿no? exacto. Personas que pueden ser trans, personas que pueden ser gay, a la hora pueden tener otras diferentes demandas, ¿no? Entonces, importa diferenciar cuando ya se trata de concretar, diría yo, esas exigencias. Situaciones muy específicas. Exacto. De acuerdo. Ahora, ¿vivimos un problema particular de exclusión, de discriminación con esta población? Sí, yo creo que sí. Hay una serie de violaciones a los derechos de las personas que conforman estos grupos, pero esto viene desde algo más aprendido de la sociedad. No solamente es porque seas una persona del grupo lésbico, gay, sino tiene que ver con algo relacionado con el género. Tiene que ver con cómo es vista la mujer y el hombre en cualquier sociedad, y desde ahí ya estamos teniendo una serie de patrones, de roles, incluso estereotipos que se marcan a los hombres y las mujeres, independientemente de su orientación sexual. Entonces, cuando estas personas que se muestran de manera tan diferente, o ni tan diferente a lo que se podría esperar de las personas heterosexuales, es lo que le llamamos de alguna manera salirse de la norma, ¿no? Entonces, nadie quiere ver, por ejemplo, todo el mundo se prepara para para que nazca un bebé, y entonces lo preparan para que sea niño o niña, están esperando cuál va a ser su órgano sexual para determinar dónde lo van a poner, ¿no? Sin embargo, nadie piensa quién es esa persona, ¿no? ¿Quién se va a vivir esa persona? ¿Cómo se va a vivir esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Quién se va a decir a sí misma en el futuro qué va a ser? Nadie se está preparando para decir, ¿qué sucede si yo pongo como ambas cosas, los carritos y los muñequitos, para ver si esta persona resulta que pueda ser una persona trans, ¿no? Nadie se prepara para eso, ¿no? No estamos hablando de, no tenemos un discurso cercano a la diversidad, a esa aceptación incondicional de la diversidad, del hecho que existes, eres una persona diferente, independientemente por qué eres diferente, y seas aceptada solo por eso, A mí me ¿no? parece un tema apasionante, porque la verdad, si nos queremos tomar en serio esto de volvernos una sociedad democrática, pues empieza con un reconocimiento a la pluralidad y a las diferencias, ¿no? Y déjate de otras cosas. Y sin embargo, Claro. no sé qué tanto culturalmente, bueno, pues sí hay muchos obstáculos, somos una sociedad todavía en muchos sectores muy conservadora, en muchos sectores muy autoritaria. ¿Qué tanto el derecho y los instrumentos jurídicos se han puesto al servicio para proteger este tipo de derechos, o los derechos de esta comunidad? Ahí pasa algo, por ejemplo, hace 2 meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó un protocolo. Es un manual diseñado para jueces y juezas, pero honestamente cualquier persona que esté interesada en estos temas los puede utilizar, porque al final analiza la Constitución, analiza los tratados internacionales, analiza diversos estudios para ver cuál es la situación de los derechos de las personas LGBTI y cómo se puede precisamente combatir las violaciones a derechos. Y lo que sobresale de esto es que al final estás luchando por derechos que ya están consagrados en la Constitución y en los tratados. Estás luchando por tu trabajo, que no te corran porque eres gay, que no te corran porque eres trans. Estás luchando por tu derecho a no ser detenido arbitrariamente, porque pasa, por ejemplo, que los policías, si ven a una mujer trans, per se se les hace sospechosa, per se creen que va a generar algún tipo de daño y la detienen. Están luchando porque sus relaciones con los hijos, hijas que ya tienen, no se vean interrumpidas. Leí un caso, por ejemplo, en Querétaro de una mamá que la acusaron de corrupción de menores por permitir que su hija no le puso aretes y permitir que jugara con juguetes de niños. Entonces, lo que están reivindicando son derechos que todos tenemos, a vivir nuestra familia, a vivir nuestros afectos. Si no es que tengan derechos especiales. No tienen ningún derecho pero especial. Pero sí requieren una protección especial. Porque precisamente, o sea,
ahí es la modificación que se hizo en nuestra Constitución, fue incluir la preferencia sexual, y la Corte la ha interpretado como sinónimo de orientación sexual, y el género también cabe ahí, en el derecho a la no discriminación. Exacto. ¿Cuál es la lógica del derecho a la no discriminación? O sea, la igualdad está garantizada en la Constitución desde el siglo XIX. El problema ha sido que, a pesar de que la igualdad estaba garantizada desde entonces, la sociedad siempre ha encontrado razones para limitar los derechos de ciertas personas, ¿no? La ciudadanía es universal, pero ustedes mujeres no, ¿no? La familia es un derecho universal, pero ustedes gays no. Entonces, el derecho a la no discriminación se introduce en la Constitución en el 2001 precisamente para reconocer que, a pesar de la igualdad, siempre hemos encontrado razones para limitar los derechos de ciertas personas. Entonces, las categorías que incluye este derecho son esas categorías que típicamente se utilizan para negar derechos. Ahí está incluida la orientación sexual, ahí cabe la identidad de género, entonces no pueden limitar los derechos de las personas por su orientación sexual, por su identidad de género o Pero por podríamos el cuerpo decir que tengan. jurídicamente no es que esté en nuestro país retrasada en ese tema. No. Comparativamente, ¿cómo está ubicado México en la situación? A ver, hay ahorita, por ejemplo, hay países en donde se sigue criminalizando a los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, tal cual, por tener sexo entre adultos sin dañar a nadie, con consentimiento, se te mete a la cárcel. Todavía hay países en donde se coquetea con la idea de imponer la pena de muerte por esto. Entonces tienes este grado. Hay países en donde ser un activista por estos derechos, o sea, la libertad de expresión en estos temas no está garantizado y también puedes ir a la cárcel. O también te persiguen, Entonces está ese extremo. Y está México, digamos, que tiene cosas en ciertas partes del país, como es el DF, donde estamos junto con menos de 20 otros países. Por ejemplo, aquí ya se reconoce el matrimonio y la adopción, que lo último en donde me quedé, creo que lo reconocen 14, 15 países en el mundo. Entonces, en ese sentido está avanzado. Se reconoce matrimonio, se reconoce concubinato, se reconoce adopción, se reconoce y respetan las relaciones que ya tienen por otras vías, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal se permite que las personas cambien el sexo que aparece en su acta de nacimiento, que eso también no es común. Entonces, en ciertas materias, en ciertos puntos vamos muy avanzado, en otros tenemos el problema de, por ejemplo, despidos injustificados, o sea, trabajo, salud, seguridad en la calle, acceso a la justicia en caso de violencia. Ahí las estadísticas apuntan a que tenemos bastante que mejorar. Y en todo caso es una mejora que está más en el terreno de lo que tú y tu organización hacen. Claro, con la fíjate educación. que... Pero antes de que me empiece a platicar, déjanos ir a un corte y ahorita volvemos. Justo, apuntábamos que en todo caso donde hay mucho trabajo por hacer es en el cambio cultural, en el cambio educativo. Y tú ahí tienes cierta especialidad, Francisco. Bueno, mira, lo que sucede, un poco retomando lo que dice mi compañera, no es algo fácil de comprender. No es algo fácil de comprender. Hay una serie de vicios que se tiene de la percepción de la diversidad. No es algo fácil de saber que vas a encontrar en el camino gente tan distinta, aparentemente distinta. Sin embargo, lo que ha sucedido a través de la historia es que se sigue reproduciendo estos modelos de control y poder, donde la educación está centrada en lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, ¿no? Los extremos. No hay nada en el interior que pueda ser como digno de valorar, y entonces queremos irnos a los extremos, ¿no? ¿Existes o no existes, no? Entonces, en esta parte de identificar esa diversidad, hay mucha falta de reconocimiento de las poblaciones desde donde son persona. Una persona puede ser una persona lesbiana, puede estar teniendo una relación totalmente cotidiana, totalmente común, pero teniendo una serie de reproducción de modelos y patrones heterosexuales, ¿no? Entonces no hay modelos a seguir desde la parte homosexual, lésbica, trans, ¿no? No hay ese tipo de modelos, por tanto no se promueven. La gente no estamos acostumbrados a ver parejas en la calle realmente con toda libertad. Incluso formamos grupos, ¿no? Después de la zona rosa o la glorieta Insurgentes no hay nada más, nadie más se agarra de la mano
la Magdalena Contreras en Tepito, en la Gustavo Amadero, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué dice? Que está diciendo que no estamos dándole un reconocimiento absoluto a ese respeto a la diversidad. La educación integral lo que implica, en el 2008 estuvo la Conferencia Internacional de SIDA y se reunieron de Latinoamérica y el Caribe una serie de personajes que se dedican precisamente a tomar decisiones en función de la educación. Se firmó la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, y esta declaración lo que promueve desde entonces es que haya inserción de la educación integral de la sexualidad en todas las áreas educativas, ¿no? Desde Cuando en preescolar las escuelas les dan estos cursos de orientación sexual, no tienen nada que ver con a lo que tú te estás refiriendo, con una verdadera educación integral en materia de sexualidad. No, generalmente los libros de texto y los discursos, incluso de maestras y maestros, están pues obviamente cargados de toda su paquetería de valores que se trae desde cómo lo aprendiste, con quién te educaste y demás, y vas a seguir reproduciendo a lo mejor desde tus valores morales o tus valores religiosos, ¿no? Claro. Tus prejuicios. Pero no está habiendo una amplitud de esa percepción de la información educativa, de la información en educación de la sexualidad. Si ponemos el mapa del país, sí hay efectivamente zonas más retrasadas que otras en tema de educación integral sobre la sexualidad, sobre estos temas. Sí, claro. O sea, yo diría que en el total del país no es algo que se esté promoviendo como debería. De hecho, pues estamos esperando... ¿Asociado a ingresos? Tiene que ver asociado más que nada a voluntad. Okay. A voluntad desde que los maestros entren a capacitaciones, pero se comprometan con ser críticas y críticos con el tema. Sí. No solamente con cumplir una meta, claro, ¿no? Que es una demanda del sistema educativo. Tú tienes una meta, tienes que sacar una serie de alumnos, pero te tienes que comprometer con el tema de educación de la sexualidad, porque es un tema en el que te cuestiona. O sea, nadie quiere hablar del tema porque te cuestiona tu propio aprendizaje de tu sexualidad, ¿no? Te va a cuestionar pues es que a fin de por cuentas, qué haces o no haces cosas. A fin de cuentas, en la manera en que se ha diseñado la civilización, hay una buena carga educativa, me atrevería a decir no voluntaria, que prácticamente es como reproducida por generaciones y que tiene que ver con esta asignación de roles. Y ahí van cargas enormes, ¿no? Exactamente. De lo que los papás y antes de ellos los abuelos, todo, pues simplemente vivieron y reproducen, ¿no es así? Claro, hay un acondicionamiento, entonces no hay ese espacio de reflexión. No es en ese sentido una educación particularmente difícil porque finalmente reta o contiende con cosas que están profundamente arraigadas en el estilo de vida de las familias y de los núcleos poblacionales? Claro, va en contracorriente, o sea, no es algo que se acepte fácilmente. Vamos a tener, por ejemplo, las experiencias que tenemos en Caruna. Nosotros hacemos al menos 5 proyectos al año relacionados con capacitación a funcionarias y funcionarios públicos, principalmente aquellas funcionarias y funcionarios que tienen que ver con población joven o adolescente. Por ejemplo, el DIF del Distrito Federal, la Secretaría de Educación del Distrito Federal, 5 programas que trabajamos en este año, ¿no? Entonces vamos a poder ver cómo llevamos el tema de educación integral de la sexualidad. Hay algunos personajes que aceptan abiertamente el tema y dicen nos interesa mucho, pero el pretexto principal es el embarazo. El embarazo no juvenil, deseado, el embarazo juvenil, el embarazo adolescente, y quieren resolver el problema desde algo que sea inmediato y no se puede. O sea, no podemos llegar solamente con una paquetería de demostración del uso de condón o métodos anticonceptivos sin haber revisado por qué estos fenómenos del género hacen que una niña, por ejemplo, se sienta comprometida con un embarazo y diga, para que yo tenga la representación de ser alguien en esta sociedad, para que yo deje de ser simplemente esta niña, me voy a embarazar, porque a partir de eso ya soy alguien. La sociedad me va a reconocer quién soy, entonces paso a ser la mamá de, y por lo menos me dan un regalo de Día de las Madres, ¿no? Entonces, todo eso le conforma una personalidad. Entonces, tiene un sentido para esa niña, ¿no? No vemos toda esa historia atrás, lo que queremos es una solución inmediata y decimos métodos anticonceptivos, pero no podemos trabajar solo con eso, ¿no? Eso es casi logística. Claro, vamos a poner los insumos, vamos a proporcionar, por ejemplo, condones, vamos a darles cómo se utilizan, pues distribuimos folletos de cómo y todo, pero si no trabajamos más profundamente de manera integral entre
las instituciones educativas, las y los padres de familia y las y los adolescentes de manera paralela, y en esto desde la comprensión del género, desde la comprensión de la diversidad, desde la comprensión de los derechos sexuales y reproductivos, porque es un derecho de la población. Estamos hablando que por una parte decimos que no tienen derecho a tener relaciones sexuales, pero por otra lo tienen y lo ejercen, solo que no están totalmente informados ni tienen los factores protectores cerca. O sea, no saben de dónde agarrarse. Ajá. Entonces ahí es donde sí tenemos que trabajar en conjunto con todos estos personajes. ¿Somos, desde la óptica de ustedes, una sociedad particularmente reprimida en estos temas? O sea, ¿manejamos mal estos temas por falta justamente de educación? Pues yo creo que es algo que se replica en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Digo, hablaba Estefanía de Claro. los países, me imagino que muchos musulmanes, ¿no? Donde se castiga severamente Sí. las prácticas homosexuales, ¿no? Y esto puede pasar en todo el mundo, pero hay una comparación. Lo que decía Estefanía hace un rato es cómo en el mundo sucede que te pueden matar por ser quien eres. Sin embargo, aquí en México también te matan por ser quien eres, por ser una persona trans, por ser una persona homosexual, pero también hay otra cosa que se llama muerte social. O sea, a lo mejor no te matan físicamente, no te asesinan, pero hay una muerte social. Entonces, siempre va a haber en las encuestas nacionales que están referidas a discriminación, donde las poblaciones, las familias han dicho que prefieren un hijo delincuente o un hijo muerto que un hijo homosexual. Qué impresionante. Ahí, por ejemplo, o sea, cuando te pones a hablar de educación sexual para niños y niñas, obviamente, incluso aquí, por ejemplo, en el DF, cuánta gente que se asume liberal no era que se casen los gays, pero que no adopten, ¿no? O sea, la sexualidad, siempre digo, se colapsa cuando la tratas de aterrizar a niños y niñas. Y ahí hay varias peleas muy interesantes. La primera pelea, o lo primero que se trata es no hablar de sexo en las escuelas, ¿no? Si se pierde esa batalla y ya se va a hablar de sexo, tratan de controlar cómo se habla de sexo y sexualidad, ¿no? Claro. O sea, número uno, si vas a hablar de esto, redúcelo a lo biológico o redúcelo a la salud. Hablar de placer, ¿qué esperanza? Hablar de violencia, porque, por ejemplo, o sea, y es muy interesante, todo el mundo cree que los niños no tienen sexualidad. O sea, ahorita preguntaste, ¿desde cuándo? Los niños se empiezan a tocar desde... O sea, se empiezan a tocar. Que se empiecen a tocar desde chiquitos no significa que les vas a hablar igual a los de 18, a los de 14, a los de 10, a los de 6 y a los de 2. Como no le hablas, o sea, no tienen la misma clase de matemáticas, no tienen la misma clase de física, no tienen la misma clase de historia de México. ¿Por qué tendrían la misma clase de sexualidad? Entonces, que le metas sexualidad no significa que le vas a hablar a todos parejo. Ahora, no solo los niños tienen sexualidad. En México tenemos un pequeño problema de violencia sexual. Nos guste o no, hay niños y niñas que son abusados. Y en muchas ocasiones son abusados. Además, no por el extraño que se toparon en la calle, en la misma familia. Entonces tienes un esquema sumamente perverso, porque las escuelas no, entonces ¿quién sí? En los espacios donde, por cierto, mucha de esa violencia ocurre. Entonces, tú puedes justificar la necesidad de hablar de educación desde, oye, si a ti te violentan, no tienes ningún referente en el mundo que te haga saber qué te está pasando. De hecho, el único referente en el mundo que tienes es que la familia te ama. Y ahí se genera una de las grandes contradicciones que luego muchos niños y niñas viven. Si la familia es el lugar donde me aman y en este lugar me hacen esto, ¿esto es amor? ¿No? Entonces, tú puedes, o sea, justificar desde la violencia sexual, desde la salud. Oye, mi cuerpo está cambiando. Oye, por ejemplo, tienes, bueno, y luego entra la otra parte importante. Es que si se abstuvieran, los niños no tienen por qué preocuparse de infecciones de transmisión sexual, no tienen por qué preocuparse de embarazo adolescente, ¿no? Eso ha hecho la derecha en Estados Unidos, ¿no? Insisten en hablar de sexo, les vamos a hablar de sexo, promoviendo la abstinencia y promoviendo además estereotipos de género. Que eso es, o sea, tú agarras libros que se reparten en muchas escuelas allá y es esta idea, por ejemplo, de que las mujeres deben de vigilar cómo se comportan porque los hombres son tan incontrolables que cualquier minifalda ya, pobrecitos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, de nuevo, hay, si mal no recuerdo, en Suecia, siempre te dicen, es que si les hablas de condón, es que van a tener sexo, vas a incitar. Está demostrado que si tú les metes educación sexual integral, les hablas de responsabilidad, les das todas las opciones, de hecho postergan, por ejemplo, el inicio de la vida sexual. O sea, casi es al revés. Entre más les dices, más es, claro, por favor, más, no. Entre más lo destapas, ¿sí? Más se acaba el misterio. Se acaba el misterio, te das cuenta de las implicaciones. Oigan, tristemente, ¿no? El programa ya se acabó. Yo, muy rápido y muy resumido, ¿cuál sería la agenda que necesitaríamos como sociedad para adelante?
Yo diría, o sea, educación, pero no solo niños y niñas. O sea, esto que te digo de constitución y tratados hay que bajarlos. Eso implica educación, jueces, juezas, registro civil, policías, profesores, gente de los hospitales públicos. O sea, educación para todos. Exacto. Porque ya tenemos los derechos, el punto es bajarlos. Coincides. Claro. Se requiere, además de la educación, de la información científica laica, Sí. se requiere que haya una serie de trabajo, de tratamiento, de acercamiento a las actitudes. Tenemos que cuestionarnos estas actitudes que estamos teniendo y modelar una y otra vez a través de entrenamiento y capacitación con todos estos actores para poder ahora sí ser críticos y decir dónde yo estoy cometiendo un acto que no es correcto en educación. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Estefanía. La verdad, programa muy interesante. Espero que a usted también le haya parecido. Yo lo espero el próximo martes a las 20:45 y a las 23 horas. Muchas gracias.